Bueno, y para ya empezar a entrar en tema, que no se haga muy extenso este vivo, me presento, mi nombre es Adriel del proyecto Misparbit. Los invito a seguirnos en las redes sociales. Y en principio Misparbit es un proyecto que busca acercarnos a la lectura profunda de los textos sagrados de la Biblia hebrea. Entre estos textos, para eso hemos hecho algunas publicaciones que permiten acercarnos a la lectura de la Biblia hebrea y otros textos, em, y buscando siempre la profundidad, el buen entendimiento, pero también em, ciertos métodos o ciertos métodos para poder em, profundizar e indagar y reflexionar acerca de los textos sagrados, los textos de Kabbalah, los textos que también nos conducen hacia el mundo simbólico, etcétera. Y entre todo esto, pues hay algunas publicaciones que se hacen en Instagram que tienen que ver con la gematria, que la gematria es un sistema, un mecanismo, un método, una tradición que forma parte de la tradición de la Kabbalah hebrea. Si bien es cierto, hay gematria en otros alfabetos, pero particularmente dentro del alfabeto hebreo permite establecer relaciones entre palabras a través de los números, y estas relaciones permiten profundizar en las distintas exégesis o interpretaciones de los textos bíblicos, del texto del Tanaj. Em, y estas publicaciones de Gematria que nosotros realizamos, pues precisamente también buscan exhortar el estudio profundo del texto bíblico. Entre esas publicaciones, en algún momento, suelen ser publicaciones cortas, eh, eh, con mensajes cortos, pero que contienen la idea de la gematria. Y entre estas publicaciones hicimos uno acerca del círculo y la eternidad. Voy a partir utilizando esta publicación para luego moverme hacia el tema particular que vamos a tratar, o del cual voy a hablar brevemente, que es precisamente la relación entre el círculo y lo perpetuo. Y en esta publicación, eh, que se titula Círculo y Eternidad, eh, planteo pues la idea de la palabra Hud. Pero antes de continuar, si me vuelven a confirmar si me escuchan, por favor, que acabo de perder el audio ya si me escuchan, me pueden retroalimentar, se lo agradecería. Ya, ok. Bueno, entonces, partiendo de la idea de círculo de eternidad, decía que la palabra Hug, que aparece traducida como círculo en el capítulo 8 del libro de Proverbios, que lo voy a leer eh, para entender lo que está diciendo, pero la cita que colocó en la publicación dice que círculo tiene gematrias 17, es decir, la palabra Hug, y particularmente es el versículo 27 del capítulo 8: cuando estableció los cielos, yo ya estaba allí, cuando él puso un círculo sobre la faz del abismo. Proverbios 8:27. Voy a buscar ese mismo texto en la Biblia hebrea, en el Tanaj, para que pueda leerlo, eh, para poder leerlo desde antes, desde otro versículo. A ver, el 8:27, acá lo tengo. Voy a leer desde el 8:23. A ver.
Bien, dice así: desde la eternidad fue establecida, desde el principio antes que la tierra, cuando todavía no había abismos, fui dada a luz, cuando aún no había manantiales de agua abundante, antes de que fueran puestas las montañas, antes de que nacieran las colinas, cuando todavía él no había hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo. Cuando estableció los cielos, yo ya estaba allí. Cuando él puso un círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmó los cielos en lo alto, cuando los manantiales de las profundidades mostraron su poder, cuando dio al mar su decreto para que las aguas no transgredieran su mandamiento, cuando colocó los basamentos de la tierra, yo estaba junto a él como un arquitecto, y era diariamente su delicia jugando siempre delante de él, jugando en su tierra habitable y complaciéndome en los hijos de hombres. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la sabiduría. Porque dice que el Eterno me hizo a la sabiduría como el principio de su camino, la primera de sus obras antiguas. Entonces, lo que está hablando es la sabiduría. Es decir, que dice la sabiduría, la Jogma, dice que la hizo como un arquitecto, y que entonces la colocó, cuando cuando el Eterno puso un círculo sobre la faz del abismo, cuando estableció los cielos, ya la sabiduría estaba allí. Entonces esa palabra círculo es la palabra que yo indico en el libro, perdón, la publicación, que es la palabra Hug, que se escribe He Gimel, perdón, Heva Gimel, sería una Het, una Vav y una Gimel, lo cual sería 8 más 6 más 3, y aquí tenemos entonces 17. ¿Vale? Eso es, digamos, la operación de la gematria para esa palabra. Es una suma del valor numérico estándar de cada una de las letras, ¿no? Entonces su valor numérico es 17 y entonces ese círculo que estableció allí, como que dice la sabiduría que lo hizo como un arquitecto, de alguna forma esa idea del círculo está hablando de una imagen de orden, de un patrón en la creación, orden y patrón en la creación, no solamente como un círculo, sino también como está en la imagen del post en el fondo, una espiral. Y yendo más allá de lo que hizo el post, también una palabra con la gematria 17, la palabra tov, que es la palabra bueno, que aparece, entre otras cosas, en el relato de la creación del libro de Génesis, un relato que está particularmente ligado, relacionado con las 10 emanaciones del árbol de la vida, particularmente cuando Dios ve que algo es bueno, allí tiene una relación con aspectos del árbol de la vida, y esa palabra Tov tiene también la gematria 17, porque la letra Tet, Vav y Bet tienen su sumatoria 9 más 6 más 2, es decir, 17. Y eso significa entonces que tiene una relación con ese círculo, nada más que también podemos ir más allá con la palabra Tov, la palabra bueno, y decir que mediante el Akbash, que es una técnica de reemplazo de letras según un patrón. La palabra Tov se convierte en Nefesh, que es alma, o llamada también la alma existencial, pero traducida también como alma o ser viviente, criatura, algo que tenga vida, un animal, una planta, el ser humano, ¿no? Algo que tenga vida. Esa palabra Tov, entonces, está relacionada también con Nefesh. De esta manera tenemos la palabra Tov relacionada con la palabra Nefesh a través de lo que
menciono del Akbash, es decir, esto, ¿no? La palabra Tov y la palabra Nefesh. La palabra Nefesh sería considerada como el alma o existencial, el alma viviente, lo que entrega esa vida al cuerpo, relacionada con la sangre, etc. Pero volviendo entonces al círculo, ¿no? Porque estoy hablando del alma, de lo bueno, como patrones de la creación, precisamente en el relato de la creación, relacionada con el círculo, el cual también es un patrón en la creación o en el orden de la manifestación de las cosas. Y el tema de hoy, entonces, fundamentalmente tiene que ver, como digo, con la idea de Nexag y el círculo, el simbolismo, ¿no? Desde el punto de vista simbólico. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con Nexag? Bueno, voy a mencionar también acerca de el significado, o sea, o más bien la figura simbólica del círculo. Voy a leer de qué trata el círculo, cómo podemos, para tener una idea del simbolismo del círculo. Antes de avanzar, dice que el círculo, que a veces se confunde con la circunferencia, pero la circunferencia tiene que ver más bien con los límites de ese círculo, como está en movimiento circular, pero aunque el sentido, dice el círculo, en el sentido más general engloba los tres aspectos, hay determinaciones particulares que importa destacar. El círculo o disco es, con frecuencia, un emblema solar, indiscutiblemente cuando está rodeado de rayos. También tiene correspondencia con el número 10, retorno a la unidad tras la multiplicidad. Esto aquí me detengo porque también esto es lo que nos va a llevar hacia esta idea de Nexag, de lo que se va perpetuando como constancia, o lo que permanece, o lo perpetuo, ¿no? Es decir, dice que aquí que también tiene una correspondencia el círculo con el número 10, con el retorno a la unidad tras la multiplicidad, por lo que simboliza en muchas ocasiones el cielo y la perfección, o también la eternidad. Hay una implicación psicológica profunda en este significado del círculo como perfección. Por ello dice Carl Jung que el cuadrado como número plural mínimo representa el estado pluralista del hombre que no ha alcanzado la unidad interior, la perfección o rectificación. Por el otro lado, el círculo corresponde a la etapa final, es decir, cuando el individuo va alcanzando ese proceso de perfección. Entonces el círculo tiene que ver con la eternidad, con lo eterno, con lo que se va perpetuando. Y si tenemos que ver en detalle en el árbol de la vida, nos vamos a encontrar también con las ideas del círculo en lo que es la composición del árbol de la vida. A ver. Ahí está. Cómo se compone el árbol de la vida, ¿no? Aquí tenemos una imagen de estos círculos, que de hecho estos círculos ya también los vamos a identificar como nosotros representamos a las sefirot. Entonces, estos círculos que de cierta forma ya están presentes en el árbol de la vida como las emanaciones, entonces vamos a ver que en el árbol de la vida nosotros encontramos pues las emanaciones representadas como círculos. Estas emanaciones, que en principio van a partir siendo una especie de abstracción numérica para luego avanzar e ir incorporando ese aspecto de la divinidad, la cual transmite, ¿no? Como por ejemplo el nombre de Dios al cual le corresponde, también sus principales atributos, sus apelativos, sus apodos, y entre otras cosas que ya aparecen relacionadas a cada una de estas emanaciones en el árbol de la vida.
Pero estas emanaciones entonces las figuramos, las representamos como formas circulares, ¿no? Formas circulares que de cierta manera pues nos transmiten esta idea de que cada emanación, que es una abstracción numérica, un aspecto, una manifestación de la divinidad, que para digamos, eh, eh, expresarse, manifestarse, para manifestarse ante nosotros, criaturas, nefesh, requiere pues esta forma de presentarse, de estructurarse, de limitarse para que nosotros podamos comprender y estar allí o vivenciarla o estar presente formar parte de esa creación, pero no deja ser finalmente estas emanaciones círculos, formas circulares. Entonces nos preguntamos que esta idea del círculo tiene que ver entonces con lo perpetuo, con lo eterno. Pero las cosas que se perpetúan o que se hacen eternas no son solamente parte de la creación divina, sino que también nosotros perpetuamos o hacemos constantes o repetimos o, digamos, algunas veces de manera inconsciente también repetimos patrones de conductas relacionadas con esta idea circular en donde empezamos a sentir el impulso, realizamos la acción, que algunas veces reflexionamos acerca de sus consecuencias, pensamos que podemos cambiar, sin embargo no sucede y volvemos a repetir el círculo, ¿no? Y entonces esta rueda, ¿no? Que también tiene que ver con ese nexaj, con esa idea del avance, de la victoria, porque entonces nexaj se convierte en aquello que va a ir perpetuando las cosas, las situaciones. Y en este viaje hacia lo que se va haciendo permanente, no necesariamente eterno, sino que se va haciendo continuo. Nexac tiene que ver entonces con la victoria, con el 7, con lo continuo, con la expansión, con la parte derecha del árbol de la vida, es decir, con la columna del Gesed, de la bondad. De cierta manera también es una especie de memoria de nuestro cuerpo y también tiene implicaciones de búsqueda, pues precisamente en ese movimiento de ir a lo perpetuo, de la constancia, de la repetición, la constancia también de virtudes y también de vicios. Y por otro lado también Nexar está ligada también al movimiento de cierta materia espiritual, psíquica en nuestro cuerpo, que se mueve como emoción y alcanza el punto de los sentimientos y también tiene que ver con lo eterno, ¿no? Entonces toda esta idea de Nexa, que es una continuidad, es un movimiento en círculo, un patrón repetitivo que nos invita a hablar de la constancia, que nos invita a hablar la, de la de poder a veces salir de ciertas ruedas o ciertos patrones de conductas que nos tienen de cierta manera cautivos, nos tienen esclavizados o nos tienen sencillamente tomados sin darnos cuenta. Entonces, cuando vemos que precisamente esta idea de lo circular, de algo que se hace eterno, que representa una gran totalidad de cosas, como por ejemplo cada emanación representada en un círculo está vinculada a una abstracción numérica, a un nombre de Dios, a ciertos apelativos que aparecen en la Biblia hebrea, a ciertas entidades, ya sea de ángeles, etcétera, formas planetarias, etcétera. Y toda esa totalidad está representada en ese círculo. Entonces nosotros vivimos probablemente también en nuestra mente,
en nuestra alma, a través de estos patrones circulares, que son los patrones del Nexaj, que se convierten entonces en catalizadores de un movimiento que nos conduce hacia perpetuar las cosas, ya sean las virtudes, los vicios o algo que también tenga que ver con la búsqueda espiritual o también el impulso de conquista, etc. Pero también este movimiento circular o este patrón no es necesariamente un patrón que no siga algún tipo de orden. Entonces, dentro de este movimiento circular ya también encontramos cierta forma de patrón de organización de este círculo, como por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos ya que tienen que ver, por ejemplo, con la rueda zodiacal, en la cual encontramos dentro de la rueda zodiacal todo lo que son las divisiones del zodiaco, y para poder también entender por qué mencionamos las divisiones del zodiaco, también podemos irnos hacia el Sefer Yetzirah, donde se habla acerca de la relación de las letras simples con digamos, estas formas zodiacales y ciertas partes de nuestro cuerpo. Entonces, entendemos que esta rueda zodiacal o esta rueda de distintos estados de una misma energía está de cierta forma también ordenada por patrones que pues buscan generar cierta estabilidad, ¿no? Como aparece en esta imagen, el patrón circular dentro de un cuadrado, dentro de 4 puntos que sitúan a esta esfera también en un mundo eh, 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 es de estabilidad, ¿no? Como es la idea que transmite el 4. Pero también, si nosotros podemos incluir esta idea de la cuaternidad dentro de lo circular para poder encontrar el orden de lo que sucede en este círculo, en este nexag, para que no tienda a ser repetitivo e incomprensible, sino que la idea del 4 es buscar esa aproximación de conocer lo que sucede en ese círculo. De la misma forma también nosotros tenemos en nuestra experiencia de vida también los ciclos que se repiten, ya no solamente en patrones de cuadrados como este ejemplo, sino que también encontramos los patrones del 7. Y aquí es donde también encontramos un vínculo entre Nexag, porque Nexag es la emanación número 7 en el sentido de arriba hacia abajo, esta séptima emanación. Recordemos, en el árbol de la vida, vamos a ir al árbol de la vida, Nexag, en el árbol de la vida, tenemos pues 10 emanaciones con formas circulares. Cada una de estas emanaciones tiene una abstracción numérica que va del 1 al 10. Estas emanaciones contienen un nombre, un apelativo principal, que es Keter, corona, Jokmah, sabiduría, Binah, entendimiento, bondad, Gesed, Geburah, el rigor, o la fuerza también, Tiferet, la belleza, Netzach, la victoria luego del avance. Y por el otro lado, Hod, la gloria, que es una forma de contrapeso para ese Nexaj. Y luego Yesod, fundamento, Malhut, el reino. Entonces, dentro de cada una de estas emanaciones también forman parte o participan manifestaciones de nombres de Dios que aparecen también en la Biblia hebrea. Y para Nexaj tenemos el nombre del eterno Zabaot, o sea, el nombre de 4 letras, Zabaot. Es decir, que Nexag está siendo partícipe de la bondad y la misericordia de Dios en su forma de huestes, ¿no? Pero también para Nexag, como decía, le corresponde el número 7, porque es la emanación número 7, y esta idea del 7 entonces nos
relaciona, nos vincula con el patrón de orden en la creación, en donde esta forma circular se convierte en un movimiento de patrones, como los 7 días de la creación, o como muestro aquí en la... a ver, muestro en esta imagen, ¿sí? Aquí, pues los patrones de 7 en nuestra vida, de 7 años, los patrones de 7 años en nuestra vida, es decir, cuando nacemos y luego cumplimos 7 años, tenemos ciertas características, todos los seres humanos en común, ciertas características, los niños con los dientes, por ejemplo, con ciertos patrones de conducta, luego pasan a los 14 años, luego 21 años, 28, 35, 42, 49 años, etcétera. Patrones de 7 años que dentro, por ejemplo, de lo que es el movimiento astrológico lo relaciona o se relaciona con el movimiento de Saturno. Recordemos que en el contexto de las fuerzas planetarias también encontramos una relación con el alfabeto hebreo, con las 7 letras dobles, ¿no? Particularmente, si queremos ver esto, tenemos que ir al Sefer Yetzirah, donde aparecen estas correspondencias, pero más allá de la correspondencia planetaria, la idea de que el patrón del número 7 se encuentra siendo partícipe de este movimiento circular, que es la totalidad de nuestra vida, y esta es la séptima emanación. Por eso que Nexac tenga que ver con el 7 y tenga que ver con aquello que se va perpetuando, no es una casualidad, sino que es digamos, en su base, en su fundamento, pues la idea de que precisamente el patrón del 7 o el número 7 como abstracción numérica que permite que este círculo pase de un estado a otro, continuando de manera continua, no siendo un círculo, ese mismo patrón se encuentra en nuestra vida, es decir, nosotros lo podemos experimentar, lo podemos medir, lo podemos entender desde nuestros patrones de conducta en nuestra edad que avanza a través de los 7 años. Es como así como Nexag entonces se relaciona con esta idea del círculo a través del número 7, como decía en el post, pues está vivo, busca pues explayar un poco más acerca de lo que había publicado en este post, con esta idea de lo que es el círculo y la idea de lo eterno como lo bueno, pero lo bueno en el sentido de lo que implica la palabra Tov en el relato de la creación del libro del Génesis, como una palabra clave, digámoslo así, para poder identificar ciertos estados de la manifestación de Elohim que nos permiten entender por qué de la organización del árbol de la vida de tal manera, así como por ejemplo Vayomer Elohim tiene que ver con cada una de las emanaciones del árbol de la vida, también la palabra Tov nos acerca hacia un entendimiento de cómo se compone el árbol de la vida. Y como dice también el post, que este número 17 pues es un número primo y cuya sumatoria nos conduce al 153, y el 153 pues precisamente es la idea de Aní, ¿no? Yo soy el eterno, el nombre de 4 letras, ¿no? Eso es tu Dios. Eso es la idea precisamente de el eterno Dios, el eterno tu Dios. Porque yo, el eterno tu Dios, sostengo tu mano derecha y te digo, no temas, que te ayudo, ¿no? Estoy citando Isaías, de donde aparece esta frase de yo, el eterno tu Dios. Entonces esta frase también se convierte en precisamente a través del 153, en un vínculo con ese 17, que es la idea del círculo, la idea de Tov, de un patrón de manifestación de la creación. Así que de eso va este post, y quería explicar un poco a propósito de hablar también de Nexag y de cómo podemos entender en Nexag como esos círculos repetitivos, más allá de un valor de lo bueno o de lo malo, sino que
un círculo que busca perpetuarse a través de nuestras acciones y de nuestros pensamientos, ¿vale? Entonces, pues por este lado voy a terminar esta exposición nada más comentando precisamente que la emanación de Nexaj de la victoria, la emanación número 7, participa dentro del árbol de la vida como siendo parte dentro de una especie de pugna o de pareja. De hecho, pueden ser llamados hermanos junto con Hod. Por lo tanto, lo que estoy comentando acerca de Nexaj es importante también poder verlo o reflexionarlo desde el punto de vista o desde la emanación, desde la visión, desde la percepción de la sefirá de Hod. Porque ambas emanaciones es importante reflexionarlas, pensarlas, estudiarlas como parejas, porque una es, digamos, el contrapeso de la otra. Por lo tanto, pues, si queremos buscar más allá de esta idea del círculo y ver cómo ese círculo por el otro lado lo podemos incluso llevar hacia otro estado, pues tenemos que fijarnos en la emanación de Hod, que lo vamos a dejar para otro momento. Así que eso quería hablar el día de hoy. Si hay alguna pregunta, ahora yo puedo esperar, tomar unos minutos para responder. Si no, pues doy por finalizada la conversación, la exposición acerca de esta idea del círculo y Nexaj. El día de hoy estuvimos hablando acerca de la relación del círculo, de la forma circular, con Nexaj, con lo perpetuo. Entendiendo pues que el círculo pues es una forma de presentar una totalidad, y que dentro de esa totalidad también podemos encontrar cierto orden a través del 7. La séptima emanación en el árbol de la vida es Nexaj. Entonces esta séptima emanación en el árbol de la vida, Nexaj, que también de cierta forma la podemos también llamar claro, encontrar formando parte e incluso también llamar bajo otros aspectos, bajo otros nombres, como por ejemplo el de piernas, con Hod y Sanexak y Hod se entienden como piernas. Son dos piernas, una pierna derecha y otra a la izquierda. También forma parte de lo que es la Baf del nombre de 4 letras en el árbol de la vida. Forma parte del pilar de la derecha. Y tiene que ver con esa eternidad, con lo que se va perpetuando, con lo circular y lo esférico. Y dentro de lo esférico, como dijimos también, encontramos los patrones circulares en nuestras edades, por ejemplo, ¿no? La rueda zodiacal, las ruedas por ejemplo, de los colores, de las notas musicales. Hay diferentes usos que se le ha dado a las ruedas, no solamente la de estar debajo de los autos, sino que es una forma de hablar de escalas, de patrones, etc. Y entonces esto que está dentro, en el círculo, ¿no? Por eso el círculo, lo podemos entender de cierto grado a través del 7, y el 7 nos lleva hacia los 7 días de la creación y hacia precisamente la idea de que Dios vio que algo que es bueno, ¿no? Que algo es bueno, y eso bueno, ese tov, es la gematria tiene gematria 17, que es la misma gematria de la palabra Juj, que es círculo. Esa es, digamos, la relación de la cual hemos hablado hoy.
exhortando también a que cualquier aproximación hacia la emanación de Netzach se realice también junto con Hot. Como hemos dicho, son dos piernas y es bueno no caminar con ambas piernas. Una va adelante, la otra va detrás acompañando, pero son dos piernas. Eso, en resumen, es de lo que hemos hablado hoy. Les quiero agradecer entonces que se hayan podido conectar y nos vemos entonces en otra instancia. Les mando un saludo, un abrazo